Mi nombre es Jason Michei. Tengo 32 años y he construido mi negocio de contratista de la nada, solo con sudor y determinación. Al crecer, siempre fui el hijo responsable, mientras que mi hermano menor, Derek, era claramente el favorito. Cuando recibí la llamada sobre la reunión de planificación patrimonial de mis padres, esperaba justicia después de años de apoyarlos financiera y emocionalmente. Nunca imaginé que mis propios padres me traicionarían de una manera tan calculada. Antes de contarles cómo le di la vuelta a la traición de mi familia, déjenme saber desde dónde me están viendo y suscríbanse si alguna vez se han sentido dados por sentado por las personas que deberían apreciarlos más. Crecí en un barrio modesto en los suburbios de Boston. Mi padre, Robert, trabajaba en seguros, trayendo a casa un salario decente que nos mantenía cómodos pero nunca ricos. Mi madre, Susan, enseñaba tercer grado en la escuela primaria local. Desde fuera, probablemente parecíamos la típica familia estadounidense de clase media, pero dentro de nuestra casa, la dinámica estaba lejos de ser equilibrada. Mi hermano, Derek, es 5 años menor que yo, y desde el momento en que nació, el centro de atención en nuestra familia cambió. Mientras que yo era del tipo serio y estudioso que sacaba 10 y seguía las reglas, Derek era carismático, sociable y tenía dificultades académicas. Esta diferencia en nuestras personalidades podría no haber sido un problema en algunas familias, pero en la nuestra, creó una clara división del afecto parental. Todavía recuerdo mi graduación de la escuela secundaria. Fui el mejor alumno, había ganado una beca parcial para la Universidad de Boston y había sido aceptado en su competitivo programa de ingeniería. Mis padres asistieron a la ceremonia, por supuesto, pero la celebración posterior fue mínima, una cena rápida en Applebee's, una tarjeta con $50 y luego la conversación rápidamente se centró en el próximo torneo de béisbol de Derek. 2 semanas después, cuando el equipo de Derek ganó un campeonato regional, mis padres organizaron una barbacoa en el patio trasero, invitaron a la familia extendida y le regalaron un nuevo sistema de juegos. No fue la diferencia material lo que dolió, fue la brecha de entusiasmo. Mis logros fueron reconocidos, los de Derek fueron celebrados. La universidad fue cuando las disparidades financieras se volvieron imposibles de ignorar. A pesar de mi beca, todavía necesitaba cubrir una parte significativa de mi matrícula. Mis padres contribuyeron con lo que pudieron, alrededor de una cuarta parte de los costos, pero dejaron claro que se esperaba que yo me encargara del resto. Saqué préstamos modestos y trabajé en 3 trabajos de medio tiempo, por las mañanas en una cafetería, por las noches en la biblioteca del campus y los fines de semana haciendo construcción con la empresa de mi tío. Apenas dormía, pero logré graduarme con una deuda mínima y una valiosa experiencia laboral. La experiencia universitaria de Derek no podría haber sido más diferente. Asistió a una universidad privada con una matrícula casi el doble de la mía, a pesar de sus calificaciones mediocres. Mis padres cubrieron todos sus gastos, matrícula, alojamiento, plan de comidas, incluso dinero para gastos. Cuando le pregunté a mi padre sobre esta disparidad una vez, simplemente dijo, Derek no es tan independiente como tú, Jason. Necesita más apoyo. Ese patrón continuó después de la graduación. Descubrí que tenía talento para el trabajo de construcción y la gestión de proyectos. Ahorré cada centavo de mi trabajo de nivel de entrada en una empresa de construcción, tomé clases nocturnas de administración de empresas y finalmente lancé Michei Contracting a los 26 años. Esos primeros 2 años fueron brutales, semanas laborales de 80 horas, dormir en un colchón en mi oficina para ahorrar en alquiler, reinvertir cada $1 de ganancia en el negocio. Sin vacaciones, sin vida amorosa, solo trabajo y determinación. Mientras tanto, Derek rebotaba entre trabajos, sin quedarse en ningún lugar más de unos pocos meses. Afirmaba que estaba encontrando su pasión, pero sobre todo estaba encontrando su camino hacia bares y fiestas. Cuando cumplió 25 años, anunció que quería abrir una tienda de recuerdos deportivos, a pesar de no tener experiencia en ventas minoristas ni conocimientos empresariales. Mis padres volvieron a hipotecar su casa para darle $75,000 en capital inicial. El negocio fracasó en 8 meses. Derek culpó a la ubicación, la economía, la competencia en línea, todo excepto su propia mala gestión y su tendencia a usar el inventario de la tienda para impresionar a sus amigos. Mis padres dieron por perdida la pérdida con una crítica mínima y continuaron apoyándolo financieramente. Durante este mismo periodo, mi padre tuvo un problema de salud, un ataque al corazón menor que requirió cirugía y varias semanas de recuperación.
El seguro cubrió la mayor parte, pero aún había una brecha de $30,000. Lo pagué sin dudarlo, posponiendo la compra de equipos que habrían ayudado a mi negocio en crecimiento. Mis padres me lo agradecieron, pero había un aire de expectativa al respecto, como si fuera simplemente mi deber como el hijo exitoso. Esto estableció un patrón. Me convertí en la red de seguridad financiera de la familia, mientras recibía un apoyo emocional o reconocimiento mínimo. Las cenas familiares de los domingos se convirtieron en un escenario para las últimas ideas y aventuras de Derek, mientras que mis logros comerciales recibían un reconocimiento superficial en el mejor de los casos. Me sentaba allí escuchando a mis padres entusiasmarse sobre cómo Derek estaba encontrándose a sí mismo mientras yo estaba construyendo algo real, algo sostenible. El año pasado, cuando mis padres mencionaron que estaban teniendo dificultades con los pagos de su hipoteca debido al aumento de los impuestos sobre la propiedad, configuré una transferencia mensual automática a su cuenta sin dudarlo. Eran $2,800 al mes, dinero que podría haber estado invirtiendo en mi negocio o ahorrando para mi propio futuro, pero eran mis padres, y a pesar de todo, los amaba y quería asegurarme de que estuvieran cómodos. Nunca esperé gratitud, pero sí esperaba justicia. Es por eso que cuando recibí la llamada de Thomas Wilson, el abogado de mis padres, sobre una reunión de planificación patrimonial, no me preocupé. Supuse que sería una discusión estándar sobre cómo sus modestos bienes se dividirían por igual entre Derek y yo cuando llegara el momento. Después de todo, si bien podrían haber favorecido a Derek emocionalmente, seguramente no extenderían ese favoritismo a asuntos financieros después de la muerte, especialmente dado lo mucho que había contribuido a su estabilidad financiera a lo largo de los años. No podría haber estado más equivocado. La llamada de Thomas Wilson llegó un martes por la tarde mientras supervisaba una remodelación de cocina en Brooklyn. Su voz era profesionalmente neutral mientras explicaba que mis padres habían solicitado mi presencia en su reunión de planificación patrimonial ese viernes. Cuando pedí detalles, simplemente dijo que sería mejor discutir todo en persona. Algo en su tono me inquietó, pero lo descarté como mi propia paranoia. Llegó el viernes y me detuve en el bufete de abogados en el centro de Boston, un elegante edificio de vidrio que gritaba tarifas por hora caras. Me vestí con mi mejor atuendo de negocios informal, jeans oscuros y una camisa abotonada planchada. El trabajo de construcción no requiere mucha vestimenta formal, pero guardo algunas prendas bonitas para las reuniones con los clientes. La recepcionista me dirigió a la sala de conferencias 3. Cuando entré, inmediatamente sentí que algo andaba mal. Mis padres se sentaron rígidamente a un lado de una larga mesa de caoba, evitando el contacto visual. Derek estaba a su lado, jugando con su reloj, un costoso Tag Heuer que sabía que no podía pagar por sí solo. El abogado Wilson estaba sentado a la cabeza de la mesa, con carpetas manila cuidadosamente dispuestas frente a él. Jason, gracias por venir, dijo Wilson, señalando la silla vacía frente a mi familia. Ahora que todos están aquí, podemos comenzar. La sala de conferencias se sentía fría a pesar de la calidez primaveral del exterior. Obras de arte que probablemente fueron seleccionadas para impresionar a los clientes colgaban de las paredes, piezas abstractas en azules y grises corporativos. Tomé mi asiento, notando la mirada nerviosa de mi madre a mi padre, quien miraba fijamente la mesa. Como saben, comenzó Wilson, estamos aquí para discutir la planificación patrimonial de Robert y Susan. Han tomado algunas decisiones que sienten que es importante comunicar claramente mientras todos están presentes. Abrió la carpeta superior y sacó varios documentos. Seré directo. Robert y Susan han decidido poner todos sus bienes a nombre de Derek, con él como único beneficiario de su patrimonio. Las palabras quedaron flotando en el aire. Debo haber oído mal. Lo siento, ¿qué? Pregunté, mirando a mis padres, quienes aún no me miraban a los ojos. Wilson continuó con desapego clínico, su casa, cuentas de inversión, pólizas de seguro y bienes personales se transferirán a Derek al fallecer. Tú, Jason, recibirás la colección de tarjetas de béisbol de tu padre y el libro de recetas de tu abuela, según lo solicitado específicamente por tu madre. Sentí como si me hubieran golpeado. ¿Tarjetas de béisbol? ¿Un libro de recetas? ¿Después de todo lo que había hecho? Esto es una broma, ¿verdad? Miré directamente a mi padre, quien finalmente levantó la vista. Jason, dijo, con voz que intentaba ser firme pero vacilando ligeramente, lo hemos pensado mucho. Eres exitoso.
Has construido un negocio próspero. Derek necesita más seguridad que tú. Mi madre intervino, con voz aguda y quebradiza, solo estamos tratando de ser prácticos. Siempre has sido tan bueno para cuidarte a ti mismo. Me volví hacia Wilson. ¿Puede explicar exactamente de qué bienes estamos hablando aquí? Él asintió y comenzó a enumerarlos metódicamente: la casa, valorada en aproximadamente $650,000, que los había ayudado a refinanciar y en la que había estado haciendo pagos, cuentas de inversión por un total de aproximadamente $180,000, construidas en parte con dinero que les había dado para su jubilación, pólizas de seguro de vida con beneficios combinados de $300,000. Y luego vino la bomba. Además, continuó Wilson, sus padres recientemente sacaron una nueva hipoteca sobre su casa para proporcionar capital para la nueva empresa comercial de Derek. El monto de la hipoteca es de $425,000, con pagos mensuales de $2,800. Mi cabeza daba vueltas. La cantidad exacta que había estado transfiriendo mensualmente. No habían necesitado ayuda con los pagos de la hipoteca existente. Habían vuelto a hipotecar su casa, casi pagada, para financiar otra de las ideas comerciales condenadas al fracaso de Derek, sabiendo que yo cubriría los pagos. ¿Qué empresa comercial?, pregunté, mirando a Derek, quien tuvo la decencia de parecer ligeramente incómodo. Un bar deportivo de lujo, dijo mi madre rápidamente, con una nota de orgullo en su voz, excelente ubicación en el centro, muy prometedor. ¿Y esperan que siga haciendo estos pagos de la hipoteca?, pregunté con incredulidad. Mi padre se aclaró la garganta. Agradeceríamos su apoyo continuo durante este periodo de transición, una vez que el negocio de Derek despegue. Entonces, déjenme entender esto, interrumpí, luchando por mantener la voz uniforme. Han vuelto a hipotecar su casa para financiar el negocio de Derek, sabiendo que he estado haciendo sus pagos mensuales, han puesto todo lo que poseen a nombre de Derek, y esperan que siga pagando una hipoteca por una casa que nunca reclamaré, que irá por completo a mi hermano junto con todo lo demás. La habitación quedó en silencio. Derek examinó sus uñas manicuradas. Mi madre se secó unas lágrimas inexistentes. Mi padre se movió incómodo. Jason, intervino Wilson, entiendo que esto puede ser una sorpresa. ¿Una sorpresa? Me reí, un sonido hueco incluso para mis propios oídos. Una sorpresa es una fiesta de cumpleaños. Esto es. Luché por encontrar la palabra correcta, esto es una traición. No seas tan dramático, habló finalmente Derek, poniendo los ojos en blanco. No es como si necesitara su dinero. Miré a mi hermano, esta persona que había recibido todo mientras yo había trabajado por cada migaja. Ni siquiera tenía la conciencia para reconocer su privilegio. En su mente, este era solo un orden natural de las cosas, él recibiendo, yo proveyendo. ¿Hay algo más que deba saber?, le pregunté a Wilson, ignorando por completo a Derek. Wilson miró a mis padres y luego volvió a mirarme. Estos documentos ya están firmados y son legalmente vinculantes. Sugerí una distribución más equitativa, pero sus padres fueron firmes sobre sus deseos. Me levanté lentamente, recogiendo mi chaqueta. Gracias por su tiempo, señor Wilson. Agradezco su transparencia. Jason, espera, gritó mi madre mientras me dirigía hacia la puerta. Deberíamos discutir esto como una familia, tal vez el domingo a cenar. Me volví por última vez, observando el cuadro, mis padres nerviosos, mi hermano con derechos, el abogado con sus pulcros montones de papeles que documentaban el completo desprecio de mi familia por mis contribuciones y sacrificios. No estaré en la cena, dije en voz baja. Tengo algo de planificación financiera propia que hacer. Salí, ignorando las llamadas de mi madre y la voz repentinamente autoritaria de mi padre exigiendo que volviera. En el ascensor que bajaba al estacionamiento, mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de texto y llamadas. Lo puse en silencio y conduje a casa en un estado de incredulidad entumecida. La magnitud de la traición aún no se estaba registrando por completo. No se trataba del dinero en sí, se trataba de lo que el dinero representaba, años de apoyo no correspondido, de ser dado por sentado, de ser valorado solo por lo que podía proporcionar. Por primera vez, vi con perfecta claridad que a los ojos de mi familia, no era un hijo o un hermano, era un cajero automático con pulso, y era hora de cerrar esa cuenta.
Conduje a casa en piloto automático, apenas registrando las calles familiares y los semáforos. Mi apartamento estaba en un edificio industrial convertido, no lujoso pero espacioso y convenientemente ubicado cerca de mi oficina. Había estado ahorrando para una casa propia, pero seguía retrasando la compra para ayudar con las dificultades financieras de mis padres. La ironía no se me escapaba. Una vez dentro, me serví 2 dedos de whisky y me senté en la encimera de mi cocina, mirando la pared. El entumecimiento estaba desapareciendo, dando paso a oleadas de ira, dolor y confusión. Mi teléfono continuaba vibrando en mi bolsillo, 7 llamadas perdidas de mi madre, 3 de mi padre y numerosos mensajes de texto que no podía obligarme a leer. Después de terminar mi bebida, me mudé a mi oficina en casa y abrí mi computadora. Si iba a procesar esta traición, necesitaba comprender su alcance completo. Saqué mis registros bancarios y comencé una revisión metódica de exactamente cuánto apoyo financiero le había brindado a mi familia a lo largo de los años. Matrícula universitaria de Derek, $14,000 aportados directamente a mis padres cuando afirmaron que no podían cubrir los gastos de su segundo año. Facturas médicas del papá, $32,475 por el procedimiento cardíaco y la atención de seguimiento. Reparaciones del hogar, $22,650 para un techo nuevo, plomería actualizada y trabajo eléctrico cuando descubrieron cableado de perilla y tubo en su ático. Transferencias mensuales durante los últimos 5 años, $2,800 por mes durante el último año, $33,600, más cantidades variables antes de eso, con un promedio de aproximadamente $1,500 mensuales, $90,000. Asistencia de emergencia miscelánea, aproximadamente $15,000 para reparaciones de automóviles, reemplazos de electrodomésticos y otros gastos inesperados. El total me aturdió, más de $175,000 solo en 5 años, dinero que podría haber hecho crecer mi negocio más rápido, comprar mi propia casa o construir mis ahorros para la jubilación. A medida que profundizaba en los extractos bancarios, noté algo que hizo que mi sangre se helara: se habían realizado varios retiros grandes de la cuenta de mis padres, a la que había contribuido significativamente, el día antes de los depósitos en la cuenta personal de Derek. Habían estado canalizando mi ayuda financiera hacia él. Me recosté en mi silla, procesando este nuevo nivel de engaño. No era solo que planearan darle todo a Derek después de su muerte, habían estado redirigiendo mi apoyo hacia él todo el tiempo. Mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Margaret Jenkins, mi asesora financiera. Casi había olvidado nuestra llamada de revisión trimestral programada. Jason, ¿cómo estás? Su voz alegre fue discordante con mi estado de ánimo actual. No muy bien, Margaret, respondí, luego me encontré explicando toda la situación. Margaret había estado administrando mis finanzas comerciales y personales durante años y, a menudo, me había aconsejado que reconsiderara la cantidad de apoyo financiero que le brindaba a mi familia. No quiero decir, te lo dije, dijo después de que terminé, pero he estado preocupada por esta dinámica durante mucho tiempo. La cantidad que has estado contribuyendo simplemente no es sostenible si quieres alcanzar tus propios objetivos financieros. ¿Qué debo hacer?, pregunté, sintiéndome perdido. Primero, cancela todas las transferencias automáticas de inmediato. No estás legalmente obligado a pagar su hipoteca ni ningún otro gasto. Segundo, haz una cita conmigo la semana que viene para recalibrar tu plan financiero sin estas obligaciones. Tercero, y este es un consejo personal, no financiero, considera hablar con alguien profesional sobre la dinámica familiar en juego aquí. Después de colgar, inmediatamente inicié sesión en mi aplicación bancaria y cancelé las transferencias automáticas a la cuenta de mis padres. El próximo pago se habría realizado en 3 días. Sentí una punzada momentánea de culpa, rápidamente reemplazada por la determinación. Habían dejado su elección muy clara en el bufete de abogados. Le envié un mensaje de texto a mi amigo Michael, una de las pocas personas que realmente entendía la situación de mi familia: necesito hablar. Mis padres me acaban de excluir de la herencia mientras esperan que siga financiando su estilo de vida. ¿Libre para una cerveza? Michael respondió de inmediato: Jesús. Voy para allá ahora. Llevo cerveza. 1 hora después, Michael se sentó frente a mí en la mesa de mi cocina, sacudiendo la cabeza mientras le mostraba los registros financieros y le contaba la reunión. Esto es abuso emocional,
Jason. Explotación financiera. Te están tratando como un recurso, no como un hijo. Sigo pensando que debo haber hecho algo para merecer esto, admití. ¿Alguna forma en que les fallé como hijo? Michael se inclinó hacia adelante. Esa es la manipulación hablando. Has sido la definición de un hijo que apoya. No se trata de que tú les falles, se trata de que ellos te fallen a ti. Sus palabras me golpearon con fuerza. Durante años, había estado tratando de ganarme la aprobación y el aprecio de mis padres, creyendo que si solo hacía lo suficiente, daba lo suficiente, tenía éxito lo suficiente, finalmente me verían como igual a Derek a sus ojos. Había estado persiguiendo un objetivo imposible. Necesito hacer algunos cambios, dije finalmente. ¿Cómo qué?, preguntó Michael. Más allá de lo financiero, necesito establecer límites. No más cenas de domingo donde me ignoran, no más llamadas de emergencia por dinero, no más ser el cajero automático de la familia. No será fácil, le advirtió Michael. Van a oponerse con fuerza cuando se den cuenta de que el chollo se ha acabado. Lo sé, asentí, pero no puedo seguir haciendo esto. Me está matando lentamente. Después de que Michael se fuera, hice una lista de acciones concretas. Cancelar todas las transferencias automáticas, ya hecho. Eliminarme como cofirmante /avalista de cualquier cuenta restante donde sea posible. Programar una cita con un terapeuta para lidiar con el trauma familiar. Programar una reunión con Margaret para reconstruir el plan financiero. Redactar una comunicación clara a los padres sobre los nuevos límites. No me hacía ilusiones de que esto sería simple o indoloro. 32 años de dinámicas familiares establecidas no cambian de la noche a la mañana. Pero por primera vez en mi vida adulta, me estaba poniendo a mí mismo primero, no por egoísmo, sino por necesaria autopreservación. Esa noche, finalmente leí la avalancha de mensajes de mi familia. Los mensajes de texto de mi madre variaban desde preocupados, ¿estás bien? Por favor, llámanos, hasta que inducían culpa, después de todo lo que hemos hecho por ti. Los de mi padre eran más directos, estás exagerando. Llama inmediatamente para hablar de tus responsabilidades. Derek había enviado solo un mensaje, de nuevo haciendo que todo se trate de ti. Apagué mi teléfono y me fui a la cama, preparándome para la tormenta que seguiría cuando mi familia descubriera que había cortado el flujo de dinero. Mañana traería confrontación, pero esta noche necesitaba descansar. El peso de la obligación financiera se había levantado de mis hombros, reemplazado por la carga más pesada pero necesaria de establecer la independencia de lazos familiares tóxicos. Mientras me dormía, me di cuenta de algo importante, por primera vez en años, estaba tomando una decisión basada enteramente en lo que era correcto para mí, no en lo que mi familia esperaba o exigía. Se sentía aterrador. Se sentía necesario. Se sentía que hacía mucho tiempo que debía haberlo hecho. La primera indicación de que mis padres habían descubierto las transferencias canceladas llegó a las 9:17 de la mañana del miércoles siguiente. Estaba en un sitio de trabajo revisando modificaciones de planos con un cliente cuando mi teléfono explotó con notificaciones. De mamá, debe haber un error con el banco. Tu transferencia mensual no se ha realizado. De papá, llama inmediatamente sobre la situación financiera. Esto es inaceptable. 3 llamadas perdidas de su número en el lapso de 5 minutos. Silencié mi teléfono y terminé mi reunión, manteniendo la compostura profesional a pesar de saber que mi familia probablemente se estaba volviendo loca. Para cuando regresé a mi camioneta, tenía 7 llamadas perdidas y un mensaje de voz de mi padre que comenzaba con respiración pesada y terminaba con: este comportamiento infantil se acaba ahora, Jason. Tienes responsabilidades. Responsabilidades. Como si no hubiera estado cargando con más de lo que me correspondía durante años. En lugar de devolver la llamada inmediatamente, conduje a mi oficina y le pedí a mi asistente, Tina, que retuviera todas las llamadas no urgentes. Necesitaba prepararme para esta conversación. Después de 30 minutos de recopilar mis pensamientos y revisar los hechos financieros, llamé a la casa de mis padres. Mi madre contestó al primer timbrazo. Jason, gracias a Dios. ¿Ha habido algún error con el banco? No es un error, dije, manteniendo la calma en mi voz. He cancelado las transferencias. Silencio. ¿Qué? Pero el pago de la hipoteca vence en 2 días.
Soy consciente de ello. No entiendo. ¿Es esto por la reunión con Thomas? ¿Nos estás castigando por algún desaire percibido? Desaire percibido. No pude evitar reírme. Rehipotecaste tu casa usando mi dinero para financiar el negocio de Derek, y luego me eliminaste por completo de tu testamento. Eso no es un desaire percibido, mamá. Esa es una decisión calculada. Escuché una conversación amortiguada, luego mi padre se puso al teléfono. ¿Qué demonios crees que estás haciendo?, exigió, su voz tensa por la ira. Tu madre está llorando. Estoy estableciendo límites financieros, respondí, algo que debería haber hecho hace años. Somos tus padres, gritó. No puedes establecer límites con nosotros. Te criamos, te dimos un techo, te alimentamos. Y he pagado eso 10 veces, interrumpí. He contribuido con más de $175,000 a tu hogar solo en los últimos 5 años, dinero que aparentemente se destinó a las empresas fallidas de Derek y a esta nueva hipoteca de la que no sabía nada. Eso es lo que hace la familia, insistió. Se ayudan mutuamente. Es curioso cómo la ayuda solo fluye en una dirección en esta familia. La conversación se deterioró a partir de ahí. Mi padre amenazó, mi madre suplicó. Permanecí firme. Terminó con mi padre declarando, si así es como lo quieres, bien. No esperes ser bienvenido a la cena del domingo nunca más. Se suponía que debía dolerme, pero en cambio me sentí extrañamente liberado. Eso me funciona, dije. Adiós. Colgué, con las manos temblando ligeramente a pesar de mi calma exterior. Tina tocó y entró con una expresión preocupada. ¿Todo bien, jefe? Se le ve pálido. Drama familiar, dije. Nada de qué preocuparse. Pero había mucho de qué preocuparse, como descubrí 3 días después cuando mis padres aparecieron sin previo aviso en un sitio de construcción activo. Estaba revisando el trabajo eléctrico con un contratista cuando escuché que me llamaban por mi nombre. Al girarme, vi a mis padres acercándose, mi madre llorando y mi padre rojo de ira. Esto es inapropiado, dije en voz baja cuando llegaron a mí. Estoy trabajando. No nos has dejado otra opción, respondió mi padre lo suficientemente alto como para que varios trabajadores se giraran a mirar. Has abandonado tus obligaciones familiares. Respiré hondo, muy consciente del daño profesional que esta escena podría causar. Hablemos en mi tráiler. Una vez dentro de la pequeña oficina en el sitio de trabajo, cerré la puerta con firmeza. ¿Qué crees que estás logrando al venir a mi lugar de trabajo? No podemos pagar la hipoteca, sollozó mi madre. El banco llamó esta mañana sobre el error en el pago. Eso es entre ustedes y el banco, respondí, o entre ustedes y Derek, ya que él heredará la casa. Derek no puede ayudar ahora mismo, dijo mi padre con desdén. Su negocio aún se está estableciendo. ¿Y mi negocio no importa? ¿Mi reputación profesional que acabas de arriesgar al crear una escena? No seas dramático, se burló mi padre. Somos tus padres. Necesitábamos verte ya que estás ignorando nuestras llamadas. No los estoy ignorando, estoy estableciendo límites. Hay una diferencia. Miré mi reloj. Tengo una reunión en 15 minutos. Necesitan irse. No nos vamos hasta que soluciones esto, declaró mi padre, cruzándose de brazos. Levanté mi teléfono. Entonces llamaré a seguridad para que los escolten fuera. Mi madre jadeó. No lo harías. Pruébame. El enfrentamiento duró otro minuto tenso antes de que mi padre agarrara el brazo de mi madre. Vamos, Susan. Ha tomado su decisión. Déjalo vivir con ella. Después de que se fueron, me senté pesadamente en mi silla, con la adrenalina bajando. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Derek, muy hombre amenazando con seguridad a nuestros padres. Están a punto de perder su casa por tu viaje de ego. No respondí. En cambio, llamé a Margaret Jenkins y programé una revisión financiera de emergencia. Si mi familia estaba escalando a confrontaciones en el lugar de trabajo, necesitaba asegurarme de que todos mis activos comerciales estuvieran completamente protegidos. Esa noche, regresé a casa y encontré a mi tía Emma, la hermana de mi madre, esperando afuera de mi edificio de apartamentos.
A diferencia de mis padres, Emma siempre nos había tratado a mí y a Derek por igual, y habíamos mantenido una buena relación a lo largo de los años. Vengo en paz, dijo, levantando las manos mientras me acercaba con cautela. Tu madre me llamó histérica. Quería escuchar tu versión antes de sacar conclusiones. Mientras tomábamos café en mi cocina, le expliqué todo, los años de apoyo financiero, la revelación en la oficina del abogado, las transferencias canceladas y la confrontación laboral de hoy. Emma escuchó sin interrumpir, su expresión se volvía cada vez más preocupada. Cuando terminé, sacudió la cabeza lentamente. No tenía idea de que era tan malo, admitió. Tu madre me dijo que de repente los habías dejado de apoyar financieramente sin ninguna razón. No mencionó nada sobre la planificación patrimonial o la rehipoteca. Están distorsionando la narrativa, dije, haciéndome el villano. Los patrones familiares son profundos, suspiró Emma. Tu abuela hizo lo mismo con tu madre y la tía Linda. Mamá era la responsable, Linda la favorita. La historia se repite. ¿Así que estoy condenado a ser el cajero automático de la familia para siempre? No, dijo Emma con firmeza, estás rompiendo el patrón. Es doloroso y complicado, pero necesario. Después de que Emma se fue, prometiendo dar una perspectiva a la familia extendida sobre la situación, me sentí marginalmente mejor. Al menos alguien en la familia entendía mi posición. Ese sentimiento duró poco. Durante las siguientes 2 semanas, recibí llamadas de varios familiares, algunos comprensivos después de escuchar el relato de Emma, otros reprendiéndome por abandonar a mis padres basándose en la versión que habían escuchado de mi madre. En el trabajo, mi colega Brad notó mi distracción durante una reunión de proyecto y me preguntó si todo estaba bien. Le di la versión condensada. Hombre, eso es duro, dijo, sacudiendo la cabeza. Mi hermana hace cosas similares con nuestros padres, aunque no tanto. Las dinámicas familiares son un campo minado. Estoy tratando de concentrarme en el trabajo, le dije. Hacer crecer el negocio es lo único que tiene sentido ahora mismo. Buena jugada, asintió Brad. El éxito es la mejor venganza. Oye, un grupo de nosotros vamos a tomar unas cervezas el viernes después del trabajo. Deberías venir, para olvidarte de todo esto. Acepté, agradecido por la interacción social normal en medio del caos familiar. Construir conexiones fuera de mi dinámica familiar tóxica de repente parecía vital para mi salud mental. Mientras tanto, la campaña de presión continuaba, llamadas diarias, mensajes de texto emocionales, incluso un mensaje de voz lloroso de mi madre diciendo, no entendemos por qué nos estás castigando así después de todo lo que hemos sacrificado por ti. El gaslighting era impresionante en su audacia. No habían sacrificado nada por mí desde que tenía 18 años. En todo caso, yo había sido quien hacía sacrificios para apoyarlos a ellos y, por extensión, a Derek. La situación llegó a un punto de ruptura. Durante semanas después de haber cancelado las transferencias, estaba revisando las proyecciones trimestrales cuando mi teléfono se iluminó con un mensaje de texto de mi madre, pago de la hipoteca vence hoy. El banco amenaza con un procedimiento de ejecución hipotecaria si no se recibe antes de las 5 de la tarde. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo, con el pulgar flotando sobre el teclado. Finalmente, escribí 2 palabras y le di a enviar, no mío. La respuesta de mi madre llegó casi de inmediato, un solo emoji llorando, seguido de silencio. Era manipulación emocional 101, diseñada para activar la culpa sin abordar realmente el problema en cuestión. Guardé mi teléfono y volví al trabajo, pero mi concentración se había ido. 20 minutos después, mi padre llamó. En contra de mi buen juicio, respondí. ¿Qué demonios te pasa?, exigió sin preámbulos. Tu madre está teniendo un colapso. He dejado clara mi posición, respondí, manteniendo la voz firme. La hipoteca no es mi responsabilidad. Estamos a punto de perder nuestra casa, gritó. La casa en la que creciste. La casa que rehipotecaste para financiar el negocio de Derek sin decírmelo, a pesar de saber que yo estaba haciendo los pagos, lo corregí. La casa que va a ser para Derek de todos modos, según tu plan patrimonial. Esto no se trata del testamento, bramó. Se trata de lealtad familiar. La lealtad funciona en ambos sentidos, papá. Continuó despotricando, su voz se hizo más fuerte hasta que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Cuando finalmente hizo una pausa para respirar, hablé en voz baja. Necesito irme.
Tengo un negocio que dirigir. Si cuelgas este teléfono, no esperes nunca. Terminé la llamada, mis manos temblando ligeramente. En cuestión de segundos, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Derek: pedazo de egoísta, están a punto de perderlo todo por tu culpa. Siempre supe que estabas celoso de mí, pero esto es bajo incluso para ti. Bloqueé su número sin responder. No tenía sentido interactuar con alguien que tenía una visión tan distorsionada de la situación. 2 horas más tarde, cuando salía de una reunión con un cliente potencial, vi el auto de mis padres estacionarse en el estacionamiento de mi edificio de oficinas. Mi estómago cayó. No otra vez. Aceleré el paso, con la esperanza de entrar antes de que me vieran, pero era demasiado tarde. Jason, llamó mi madre, su voz resonando en todo el estacionamiento. Por favor, solo habla con nosotros. Varios de mis empleados llegaban para el turno de la tarde. Se giraron para mirar fijamente mientras mis padres se acercaban, mi madre llorando, el rostro de mi padre con una determinación sombría. Este no es el lugar, dije en voz baja cuando llegaron a mí. Se están avergonzando a sí mismos y dañando mi reputación profesional. No tendríamos que venir aquí si respondieras nuestras llamadas correctamente, replicó mi padre. Señor, ¿hay algún problema? Era Marcus, nuestro jefe de seguridad, que había notado la conmoción y se había acercado con otros 2 miembros del equipo de seguridad. Estas personas se estaban yendo, dije con firmeza. Somos sus padres, protestó mi madre. Tenemos todo el derecho a... Señora, esta es propiedad privada, explicó Marcus con calma. Si el señor Mitchell les pide que se vayan, deben cumplir o tendremos que escoltarlos fuera de las instalaciones. ¿Harías que seguridad echara a tus propios padres? La voz de mi padre se elevó con incredulidad. ¿Qué clase de hijo? La clase que está cansada de ser manipulada y explotada, interrumpí, mi paciencia finalmente cediendo. Váyanse ahora, o los escoltarán fuera. Su elección. Se produjo un tenso enfrentamiento, durante el cual mantuve el contacto visual con mi padre, negándome a ceder. Finalmente, agarró el codo de mi madre. Vamos, Susan. Nuestro hijo ha dejado claras sus prioridades. Mientras se retiraban a su auto, le agradecí a Marcus y me dirigí adentro, consciente de las miradas curiosas de los empleados que habían presenciado la escena. Mi asistente Tina me dirigió una mirada preocupada al pasar por su escritorio. ¿Todo bien, jefe? ¿Problemas familiares? Dije secamente, si regresan, no los dejes entrar al edificio. Una vez en mi oficina, cerré la puerta y me apoyé contra ella, respirando profundamente para calmar mi corazón acelerado. La confrontación pública me había sacudido más de lo que quería admitir. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Brad, quien aparentemente ya se había enterado del incidente. El chismorreo en la oficina dice que hubo drama en el estacionamiento. ¿Estás bien? Respondí, cosas de familia. Estoy bien. Gracias por preguntar. Esa noche, llegué a casa y encontré una carta de Derek deslizada debajo de mi puerta. A diferencia de sus mensajes de texto, esta tenía varias páginas, llenas de acusaciones, viajes de culpa y amenazas veladas. Según él, estaba destruyendo a la familia por celos y rencor. Detalló todas las formas en que nuestros padres supuestamente me habían favorecido al crecer, oportunidades, atención, recursos, pintando una imagen tan alejada de la realidad que habría sido ridícula si no fuera tan perturbadora. La carta terminaba con: si pierden su casa por tu culpa, me aseguraré de que todos sepan qué clase de persona eres realmente. Arrugué la carta y la tiré a la basura. El gaslighting de Derek ya no funcionaría en mí. Conocía mi verdad, y tenía los registros financieros para demostrarlo. 2 días después, recibí una llamada de la tía Emma. Tus padres le están diciendo a todos que los has abandonado para que se queden sin hogar, dijo sin preámbulos. He estado tratando de dar una perspectiva, pero están en una campaña completa para pintarte como el villano. Déjame adivinar, suspiré, no están mencionando la rehipoteca, la planificación patrimonial o los años de apoyo financiero que les he brindado. Por supuesto que no, confirmó Emma, están jugando a ser víctimas completas. Tu madre llamó a tu prima Sara, llorando que podrían tener que vivir en su auto. Tienen opciones, señalé. Podrían pedirle ayuda a Derek, ya que él se lo va a quedar todo de todos modos. Podrían vender la casa y mudarse a una más pequeña. Podrían conseguir trabajo.
Papá se jubiló anticipadamente hace 5 años, pero solo tiene 62 años. Mamá todavía sustituye ocasionalmente, pero podría trabajar a tiempo completo. Lo sé, asintió Emma. Esto no se trata realmente de dinero, se trata de control. Están entrando en pánico porque has cambiado la dinámica de poder. Después de hablar con Emma, decidí que era hora de una confrontación directa en mis términos, no en los suyos. Le envié un mensaje de texto a mis padres: mañana iré a casa a las 10 de la mañana para hablar. Solo nosotros, sin Derek. Mi padre respondió de inmediato: estaremos aquí. A la mañana siguiente, conduje a la casa de mi infancia, sintiéndome extrañamente tranquilo. Había pasado la noche preparándome, recopilando registros financieros y organizando mis pensamientos. Esto no sería una emboscada emocional, sería una evaluación lúcida de la realidad. Mi madre abrió la puerta, su expresión una cuidadosa mezcla de dolor y esperanza. Mi padre esperaba en la sala de estar, de pie rígidamente junto a la chimenea. Gracias por venir, dijo mi madre, señalando el sofá. ¿Te sirvo café? No, gracias, respondí, colocando mi maletín sobre la mesa de café. No me quedaré mucho tiempo. ¿Qué hay en el maletín?, preguntó mi padre con sospecha. Evidencia, dije simplemente, abriéndolo y sacando una carpeta gruesa. Registros financieros de cada centavo que he contribuido a esta casa en los últimos 5 años, extractos bancarios que muestran transferencias de su cuenta a la de Derek que coinciden con mis contribuciones, copias de cheques que he escrito para reparaciones del hogar, documentación de los $32,475 que pagué por las facturas médicas de papá. Extendí los papeles sobre la mesa de café. Mis padres los miraron en un silencio incómodo. Les he dado $175,823 desde 2017, continué, dinero que podría haber ido a mi propia casa, mi jubilación o hacer crecer mi negocio más rápido. Lo di libremente porque pensé que éramos una familia que se apoyaba mutuamente. Luego descubrí que han estado redirigiendo mi apoyo a Derek y ahora me han excluido por completo de su testamento, mientras que todavía esperan que financie su estilo de vida. No es así, protestó mi madre débilmente. Es exactamente así, repliqué, señalando extractos bancarios específicos. Aquí, aquí y aquí, transferencias de su cuenta a la de Derek el día después de que deposité dinero para lo que pensé que eran sus gastos. Mi padre se aclaró la garganta. Siempre hemos ayudado a nuestros 2 hijos según sea necesario. No, interrumpí, siempre has ayudado a Derek mientras esperabas que yo me ayudara a mí mismo, a ti y a él. El dinero fluye en una sola dirección en esta familia, de mí a todos los demás. Entonces, nos estás castigando financieramente porque estás celoso de tu hermano, exigió mi padre. Estoy estableciendo límites porque me niego a ser explotado nunca más, corregí. Hay una diferencia. Mi madre comenzó a llorar, lágrimas reales esta vez. Vamos a perder nuestra casa, Jason. ¿Es eso lo que quieres? Lo que quiero es irrelevante. Lo que importa es la realidad que has creado. Reorganizaron su casa sin decirme a pesar de saber que yo estaba haciendo los pagos. Pusieron todo a nombre de Derek. Estas fueron sus elecciones, no las mías. Entonces solo vas a vernos quedarnos sin hogar, desafió mi padre. Tienen opciones, dije, haciéndome eco de mi conversación anterior con Emma. Derek podría ayudar con la hipoteca ya que él heredará la casa. Podrían vender y mudarse a una casa más pequeña. Podrían volver a trabajar a tiempo completo. La única opción que está fuera de la mesa es que yo siga financiando una situación que me explota. Después de todo lo que hemos hecho por ti, susurró mi madre, sacudiendo la cabeza. ¿Qué han hecho exactamente por mí en la última década, mamá?, pregunté en voz baja. Además de tomar mi dinero y dárselo a Derek. Además de descartar mis logros mientras celebran sus fracasos. Además de esperar que resuelva sus problemas financieros mientras planean no dejarme nada. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre miró por la ventana, con la mandíbula apretada. Mi madre se secó los ojos con un pañuelo. Los amo a ambos, dije finalmente, juntando mis documentos y devolviéndolos a mi maletín. Pero el amor no significa permitir que me usen. Cuando estén listos para tener una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la explotación financiera, estaré aquí. Hasta entonces, necesito concentrarme en mi propio bienestar. Cuando me levanté para irme,
Mi madre me agarró del brazo. Por favor, Jason, lo sentimos si te sentiste poco apreciado. Podemos hablar sobre el testamento, tal vez hacer algunos cambios. La naturaleza condicional de su oferta, vinculada directamente a mi reanudación del apoyo financiero, me dijo todo lo que necesitaba saber. Esto no se trataba de amor o familia, se trataba de acceso a mi billetera. Adiós, mamá, dije suavemente, soltando su mano. Papá. Mientras caminaba hacia mi auto, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. La confrontación no había salido como esperaba. No había habido ninguna revelación, ningún reconocimiento de irregularidades, ninguna rendición de cuentas real. Pero había expresado mi verdad claramente y había establecido mis límites firmemente. Por primera vez en mi vida adulta, me estaba poniendo a mí mismo primero, no por egoísmo sino por necesaria autopreservación. Dolía, pero era un dolor limpio, como colocar un hueso roto para que finalmente pudiera sanar correctamente. Mientras me alejaba de la casa de mi infancia, me di cuenta de que también me alejaba de años de manipulación emocional y explotación financiera. El camino por delante era incierto, pero al menos era mío para recorrerlo en mis propios términos. Los 2 meses siguientes a mi confrontación con mis padres trajeron cambios significativos a mi vida. Me dediqué al trabajo, asegurando 3 contratos importantes que mantendrían a mi equipo ocupado hasta el próximo año. Comencé a reunirme semanalmente con la doctora Rachel Foster, una terapeuta que se especializa en traumas familiares, quien me ayudó a reconocer patrones de manipulación que normalicé desde la infancia. Lo que estás experimentando es una forma de duelo, explicó la doctora Foster durante una sesión. Estás llorando la relación familiar que merecías pero nunca tuviste. A veces me siento culpable, admití, como si simplemente debiera extender el cheque y hacer que todo esto desaparezca. Ese es el condicionamiento hablando, respondió ella. Las relaciones familiares saludables no son transaccionales. Tu valor no se mide por tus contribuciones financieras. Fuera de la terapia, comencé a reconstruir mi vida social, algo que había descuidado mientras trabajaba constantemente y gestionaba las crisis familiares. Las cervezas de los viernes con Brad y otros colegas se convirtieron en un evento regular. Me uní a una liga de baloncesto recreativa que jugaba los martes por la noche. Comencé a decir sí a las invitaciones que antes habría rechazado debido al trabajo o las obligaciones familiares. En una de estas reuniones sociales, una fiesta de inauguración de la casa para un cliente que se había convertido en amigo, conocí a Alexandra Davis, una diseñadora de arquitectura que había trabajado en la renovación de la casa. Nos unimos por historias de terror de construcción y una apreciación compartida por el diseño de mediados de siglo. Cuando me dio su número al final de la noche, sentí una oleada de posibilidad que no había experimentado en años. Nuestra primera cita fue una cena en un pequeño restaurante italiano en el centro. Alexandra era inteligente, directa y refrescantemente sencilla. Entonces, dijo durante la misú, cuéntame sobre tu familia. Dudé, sin saber cuánto revelar. Es complicado. Estamos pasando por algunos ajustes en nuestra relación. Asintió ella con conocimiento, drama familiar. Estoy familiarizada con el concepto. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 12 años, y fue la Segunda Guerra Mundial durante unos 5 años. Algo en su expresión comprensiva me hizo sentir seguro al compartir más. Le di la versión condensada de los eventos recientes. «Guau», dijo cuando terminé. Eso es intenso, pero bien por ti por establecer límites. ¿No crees que soy despiadado por no rescatarlos?, pregunté. Ella consideró esto seriamente. Creo que se necesita un coraje tremendo para romper patrones poco saludables, especialmente con la familia. El camino fácil sería extender el cheque, el camino del crecimiento es lo que estás haciendo. Su validación significó más de lo que podía saber. Durante semanas, me había estado cuestionando a mí mismo, preguntándome si estaba reaccionando exageradamente o siendo innecesariamente duro. La perspectiva de Alexandra, no contaminada por la historia familiar o la obligación, ayudó a confirmar que no estaba loco por exigir respeto básico. Mientras tanto, a través de la tía Emma, recibí actualizaciones sobre la situación de mis padres. Habían incumplido 2 pagos de la hipoteca y recibido un aviso formal del banco sobre posibles procedimientos de ejecución hipotecaria. El bar deportivo de Derek estaba luchando.
Había subestimado los costos operativos y sobreestimado los ingresos, un patrón familiar de sus empresas anteriores. Tu madre me llamó llorando ayer, informó Emma durante una de nuestras llamadas de control semanales. Quería saber si podía prestarles dinero para la hipoteca. ¿Qué dijiste?, pregunté, ya sospechando la respuesta. Le dije que tengo un ingreso fijo y no tengo ese tipo de dinero, lo cual es cierto, pero también sugerí que consideraran vender la casa y reducirla a algo manejable con sus ingresos de jubilación. Déjame adivinar, ¿rechazaron esa idea de inmediato? Tu padre dijo que no deberían tener que sacrificar su estilo de vida porque estás siendo terco, confirmó Emma. Señalé que esperar que su hijo adulto financie su estilo de vida era la posición irrazonable real. ¿Cómo resultó eso? Casi tan bien como cabría esperar. Tu madre lloró más y tu padre me colgó. Una semana después, Emma volvió a llamar con la noticia de que Derek había intentado obtener un préstamo comercial utilizando la casa como garantía solo para descubrir que no podía hacerlo sin la cooperación de mis padres, y el banco no estaba dispuesto a extender más crédito dados los pagos hipotecarios atrasados. Aparentemente, está furioso con tus padres ahora, informó Emma, culpándolos por no revelar la situación financiera completa cuando volvieron a hipotecar la casa para su negocio. Entonces ahora Derek también se está volviendo contra ellos, observé. Qué irónico. La dinámica familiar está cambiando, estuvo de acuerdo Emma, tus padres están descubriendo que el amor y la atención de Derek pueden ser tan condicionales como temían que fuera el tuyo. Fiel a la predicción de Emma, la estructura de poder familiar continuó fracturándose. Derek comenzó a evitar las cenas de los domingos, inventando excusas sobre la necesidad de estar en el bar. Mis padres, desesperados por mantener algún apoyo financiero, hicieron su primer acercamiento tentativo a mí en semanas, un mensaje de texto de mi madre que decía simplemente, te extrañamos. ¿Podemos hablar? No respondí de inmediato, discutiéndolo primero con la doctora Foster en nuestra próxima sesión. ¿Qué quieres de una conversación con ellos?, preguntó ella. Reconocimiento, respondí después de pensarlo bien, reconocimiento de cómo me han tratado, una disculpa real, no solo lágrimas manipuladoras. ¿Y crees que son capaces de darte eso ahora mismo? La pregunta me hizo detener. No, admití finalmente. Se están acercando porque necesitan dinero, no porque hayan tenido un cambio genuino de corazón. Confía en tus instintos, aconsejó la doctora Foster. No les debes una respuesta, especialmente si crees que es solo otro intento de manipulación. Decidí tomar un camino intermedio, respondiendo con un mensaje de texto, todavía no estoy listo para hablar. Necesito tiempo y espacio. Espero que estén bien. Breve, compasivo pero firme para mantener mis límites. Su respuesta llegó rápidamente. Entendemos. Solo sé que te amamos y lamentamos cualquier malentendido. El banco está amenazando con la ejecución hipotecaria. La presión arterial de papá es muy alta debido al estrés. El cambio inmediato a la presión financiera y los problemas de salud confirmó mis sospechas. Esto no se trataba de reconciliación, se trataba de acceder a mi cuenta bancaria. No respondí. 3 días después, recibí un correo electrónico grupal dirigido a varios miembros de la familia, incluido yo. Mis padres anunciaban públicamente que podrían perder su casa debido a dificultades financieras inesperadas y se estaban acercando a sus seres queridos en busca de apoyo durante este momento difícil. El correo electrónico incluía la información de su cuenta bancaria para aquellos que se sintieran llamados a ayudar. Fue una clase magistral de manipulación, vaga sobre las causas de su situación financiera, cargada de llamamientos emocionales, presentándose como víctimas de las circunstancias en lugar de consecuencias de sus propias elecciones. Emma me llamó de inmediato. ¿Viste ese correo electrónico? ¡Qué descaro! Lo vi, confirmé. Observa que no mencionaron volver a hipotecar su casa pagada para el bar de Derek o la planificación patrimonial que me excluye por completo. Varios familiares me han llamado preguntando qué está pasando realmente, dijo Emma, he sido sincero sobre lo que sé. Mi prima Rachel estaba especialmente consternada, dijo que había experimentado dinámicas similares con tu madre cuando vivieron juntas en la universidad. La respuesta de la familia extendida al intento de recaudación de fondos de mis padres fue decepcionante. Algunos parientes lejanos contribuyeron con pequeñas cantidades, pero la mayoría pareció reconocer las tácticas de manipulación en juego, especialmente después de escuchar la versión más completa de los eventos de Emma.
Ante el limitado apoyo financiero y la creciente ausencia de Derek, mis padres hicieron un intento más desesperado de reconciliación. Mi padre dejó un mensaje de voz que en realidad contenía un reconocimiento parcial. Jason, es papá. Mira, tal vez no manejamos bien la planificación patrimonial. Deberíamos haberlo discutido contigo dadas tus contribuciones financieras. Estamos dispuestos a reconsiderar algunos aspectos si estuvieras dispuesto a ayudar con la situación actual. Llámanos. No fue una disculpa genuina, todavía enmarcaba su voluntad de reconsiderar como dependiente de mi ayuda financiera. Pero fue la primera grieta en su frente unido de negación, el primer indicio de que reconocían que podrían haber actuado de manera inapropiada. Discutí el mensaje tanto con la doctora Foster como con Alexandra, quien se había convertido en una presencia de apoyo en mi vida. Es manipulación disfrazada de reconciliación, observó Alexandra durante la cena en mi apartamento. Solo está reconociendo irregularidades porque las otras opciones se han agotado. Estoy de acuerdo, dije, pero también es la primera vez que alguno de los dos admite alguna culpa. Eso es algo, ¿verdad? Es algo, concedió ella, pero no es suficiente para justificar volver a entrar en una situación tóxica. ¿Qué pasaría si los ayudas ahora? ¿Cambiaría algo fundamentalmente? Su pregunta se hizo eco de mis propios pensamientos. Sin una rendición de cuentas genuina y un comportamiento cambiado, cualquier reconciliación probablemente volvería a los mismos patrones poco saludables. Decidí responder a mi padre con un breve correo electrónico. Papá, aprecio el reconocimiento de que la planificación patrimonial debería haberse manejado de manera diferente. No estoy en condiciones de brindar asistencia financiera en este momento. Recomendaría considerar vender la casa y mudarse a algo manejable con sus ingresos de jubilación. Si deseas tener una conversación que no se trate de dinero, estoy abierto a eso en el futuro. Jason. Su respuesta llegó en minutos. Esto no es como tú, Jason. La familia ayuda a la familia. Tu madre está desconsolada por tu frialdad. El regreso inmediato a las tácticas de culpabilidad confirmó que había tomado la decisión correcta. Mientras tanto, mi propia vida continuó mejorando. El negocio aseguró su contrato más grande hasta el momento, un proyecto de renovación comercial que impulsaría significativamente nuestro perfil en la industria. Alexandra y yo nos acercamos, nuestra relación se profundizó en algo que se sintió genuinamente solidario y recíproco. Mi círculo de amigos se expandió a través de ligas de baloncesto y eventos de networking de la industria. Por primera vez en mi vida adulta, estaba construyendo conexiones basadas en el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de la obligación o la manipulación. Estaba aprendiendo cómo se sienten realmente las relaciones saludables, y el contraste con mi dinámica familiar se hizo cada vez más marcado. Cuando la doctora Foster preguntó durante una sesión qué había aprendido de la experiencia, mi respuesta sorprendió incluso a mí. He aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer, tanto por ti mismo como por los demás, es dejar de permitir patrones destructivos. Mis padres y Derek nunca crecerán ni cambiarán mientras los esté protegiendo de las consecuencias de sus elecciones. Esa es una idea profunda, dijo. ¿Cómo se siente reconocer eso? Consideré la pregunta cuidadosamente. Triste, porque desearía que las cosas pudieran ser diferentes, pero también pacífico, porque ya no llevo el peso de sus elecciones sobre mis hombros. Sus problemas son realmente sus problemas ahora. A medida que se acercaba la marca de los 6 meses de mi separación financiera, Emma llamó con noticias. Mis padres finalmente habían puesto su casa a la venta. Están mirando condominios en una comunidad para mayores de 55 años, informó. Tu padre está hablando de aceptar un trabajo de consultoría para complementar sus ingresos de jubilación. Eso es realmente bueno, dije, genuinamente complacido. Esas son soluciones adultas apropiadas para su situación. Creo que la realidad finalmente se hundió, estuvo de acuerdo Emma y, entre nosotros, creo que te extrañan, a ti, la persona, no a ti, el cajero automático. Tu madre preguntó si parecías feliz cuando hablé contigo. ¿Qué le dijiste? La verdad, que pareces más saludable y en paz de lo que te he visto en años. Después de colgar, me senté en mi balcón viendo la puesta de sol, reflexionando sobre el viaje de los últimos 6 meses. La situación con mi familia seguía sin resolverse en muchos sentidos, pero por primera vez,
me sentí esperanzado de que algo más saludable pudiera surgir eventualmente de las cenizas de nuestra vieja dinámica. El camino a seguir era incierto, pero al menos era un camino de mi propia elección, uno construido sobre el respeto propio, límites claros y el coraje para exigir la misma consideración que siempre les había dado a los demás. E independientemente de lo que sucediera con mi familia, ya no estaba esperando su aprobación o aprecio para vivir mi vida plenamente. Eso, tal vez, fue el resultado más valioso de todos. El cartel de Se vende apareció en el jardín delantero de mis padres a principios de noviembre, 6 meses después de la fatídica reunión en la oficina del abogado, y Emma me envió un mensaje de texto con una foto con el título, Progreso. Sentí una compleja mezcla de emociones, alivio de que finalmente estuvieran tomando medidas responsables, tristeza por la pérdida de la casa de mi infancia y una persistente sensación de dolor de que se necesitaran medidas tan extremas para llegar a este punto. 2 semanas después de poner la casa en venta, mis padres aceptaron una oferta ligeramente por debajo del precio de venta, pero aún así suficiente para pagar la hipoteca y dejarlos con una suma modesta para invertir en un lugar más pequeño. Encontraron un condominio de 2 habitaciones en una comunidad de jubilados a 30 minutos fuera de la ciudad, significativamente menos grandioso que su casa, pero perfectamente adecuado para sus necesidades. Mientras tanto, el bar deportivo de Derek continuó luchando a pesar de sus esfuerzos promocionales cada vez más desesperados. La ubicación que había seleccionado, que parecía privilegiada cuando firmó el contrato de arrendamiento, resultó tener un estacionamiento insuficiente y una fuerte competencia de locales establecidos cercanos. Según Emma, se había visto obligado a aceptar un trabajo a tiempo parcial como representante de ventas para un distribuidor de bebidas para complementar sus menguantes ingresos del bar. La realidad lo está golpeando duro, informó Emma durante una de nuestras llamadas regulares. De hecho, le pidió consejo a tu padre sobre la posibilidad de vender el negocio antes de que se hundiera por completo. Eso es sorprendente, admití. Derek siempre había rechazado los consejos, prefiriendo aprender las lecciones por las malas, generalmente con una red de seguridad financiera proporcionada por nuestros padres o, indirectamente, por mí. Creo que está creciendo, finalmente, sugirió Emma. Nada te madura tanto como enfrentar las consecuencias de tus elecciones sin un rescate. Mi propia vida se había establecido en un nuevo ritmo más saludable. Michie Contracting estaba prosperando. Nos habíamos expandido a 15 empleados de tiempo completo y teníamos proyectos reservados con 6 meses de anticipación. Finalmente había comprado mi propia casa, una casa de mediados de siglo para renovar que Alexandra me estaba ayudando a renovar los fines de semana. Nuestra relación se había fortalecido constantemente, construida sobre el respeto mutuo, los intereses compartidos y el apoyo emocional genuino. Continué viendo a la doctora Foster, aunque habíamos reducido nuestras sesiones a 2 veces al mes a medida que me sentía más seguro al mantener los límites y reconocer las tácticas de manipulación. Durante una sesión a fines de noviembre, me preguntó si alguna vez me había arrepentido de mi decisión de cortar los lazos financieros con mi familia. No de la decisión en sí, respondí después de pensarlo bien. Lamento que haya sido necesario. Lamento que no pudimos tener una conversación honesta sobre las expectativas y las contribuciones sin que se convirtiera en una crisis, pero establecer esos límites era esencial para mi bienestar. ¿Y cómo te sientes con respecto a la posibilidad de una reconciliación?, preguntó cautelosamente. Abierto, admití. Si pueden respetar mis límites y reconocer los patrones que nos llevaron aquí, me gustaría tener una relación con ellos, una relación más saludable con expectativas claras en ambos lados. Esa oportunidad llegó antes de lo esperado. 3 días antes del Día de Acción de Gracias, recibí una carta escrita a mano de mi padre, la primera comunicación escrita que había enviado que no era un correo electrónico o un mensaje de texto en probablemente 15 años. La abrí con inquietud, esperando a medias otro viaje de culpabilidad o apelación financiera. En cambio, encontré algo que nunca antes había recibido de mi padre, una disculpa genuina. Querido Jason, escribió con la precisa letra de ingeniero. He comenzado y descartado esta carta una docena de veces, luchando por encontrar las palabras correctas. La simple verdad es que tu madre y yo te hemos tratado injustamente durante muchos años. Tomamos tu éxito y responsabilidad como licencia para esperar más y más de ti mientras damos cada vez menos a cambio. Las decisiones de planificación patrimonial fueron la culminación de años de dinámicas familiares desequilibradas, y tu reacción, aunque dolorosa para nosotros, fue justificada. Vender la casa y mudarse a una casa más pequeña ha sido humillante pero necesario. Por primera vez en años,
Estamos viviendo dentro de nuestras posibilidades en lugar de depender de tu generosidad. He aceptado un puesto de consultoría a tiempo parcial en mi antigua empresa, lo que proporciona suficientes ingresos suplementarios para cubrir nuestros gastos. Derek se enfrenta a su propio ajuste de cuentas. Su negocio está fracasando a pesar de la inversión que hicimos, y finalmente está reconociendo que el éxito requiere más que encanto y optimismo. Nunca te admitiría esto, pero respeta lo que has construido con trabajo duro y disciplina. No espero que esta carta repare de inmediato el daño que hemos causado a nuestra relación, pero espero que pueda ser un primer paso hacia una conexión más honesta y equilibrada en el futuro si estás dispuesto. Con amor y pesar, papá. Leí la carta 3 veces, procesando su significado. No contenía solicitudes de dinero, ni sutiles viajes de culpabilidad, ni minimización de sus acciones, solo reconocimiento, rendición de cuentas y una puerta abierta a la reconciliación sin presión. Compartí la carta con Alexandra esa noche mientras trabajábamos en la instalación de gabinetes de cocina en mi nueva casa. «Guau», dijo después de leerla. Esa es realmente una disculpa real, sin peros, sin excusas, sin manipulación. Lo sé. Estuve de acuerdo, todavía algo aturdido. No estoy seguro de que alguna vez esperé obtener esto de él. Entonces, ¿qué vas a hacer? Consideré la pregunta cuidadosamente. Creo que lo llamaré, no volveré a las reuniones familiares regulares de inmediato, sino que daré un pequeño paso hacia la reconstrucción de la comunicación. Eso parece saludable, aprobó ella, entregándome una puerta del gabinete para sostener mientras ella sujetaba las bisagras. Optimismo cauteloso. 2 días después, llamé a mi padre. La conversación fue inicialmente incómoda, ambos inseguros de este nuevo territorio donde los viejos patrones ya no se aplicaban, pero gradualmente encontramos nuestro camino hacia una comunicación más auténtica de la que habíamos tenido en años. Explicó que mi madre todavía estaba luchando por aceptar completamente su papel en la ruptura familiar, pero había accedido a asistir a sesiones de terapia con él para trabajar en sus problemas. Derek finalmente había decidido vender el bar deportivo y estaba negociando con un comprador potencial que podría mantenerlo como gerente, lo que le permitiría aprender el negocio correctamente sin asumir todo el riesgo financiero. Tendremos una pequeña cena de acción de gracias mañana, dijo mi padre tentativamente cerca del final de nuestra llamada. Solo nosotros, Derek y Emma, serías bienvenido a unirte. Sin presión, por supuesto. Dudé. En realidad tengo planes con la familia de Alexandra, dije con verdad, pero tal vez podríamos tomar un café la semana que viene, solo tú y yo. El alivio en su voz fue palpable. Me gustaría mucho, hijo. Durante las siguientes semanas, restablecí gradualmente el contacto con mi familia, dando pasos cuidadosos y medidos en lugar de un regreso inmediato a patrones anteriores. El café con mi padre se convirtió en un ritual semanal. Mi madre finalmente se acercó con su propia disculpa, menos directa que la de mi padre, pero sincera a su manera. Siempre pensé que estaba siendo una buena madre al proteger a Derek, admitió durante nuestro primer almuerzo a solas. Nunca me di cuenta de que en realidad estaba obstaculizando su crecimiento mientras te daba por sentado. Derek y yo tuvimos nuestro propio ajuste de cuentas poco antes de Navidad. Había vendido con éxito su bar a un grupo de restaurantes y estaba aprendiendo el lado administrativo del negocio bajo su guía. He sido un idiota con derecho, reconoció mientras tomábamos cervezas en un lugar neutral, no en su antiguo bar. Resentí tu éxito en lugar de aprender de él, y di por sentado que siempre estarías ahí para rescatarme indirectamente a través de mamá y papá. Ambos estábamos interpretando roles que se nos asignaron cuando éramos niños, yo, el responsable, y tú, el encantador. Romper esos patrones no es fácil. Para Navidad, decidí ayudar a mis padres con el depósito de su condominio, no como una obligación continua, sino como un regalo único dado libremente. Dejé claro que esto no era un retorno a acuerdos anteriores, y aceptaron la contribución con gratitud genuina en lugar de una expectativa con derecho. El nuevo año trajo curación y adaptación continuas. Mi relación con Alexandra se profundizó. Comenzamos a discutir tentativamente un futuro juntos. Mi negocio continuó prosperando y finalmente me sentí libre de disfrutar de mi éxito sin el drenaje constante de las obligaciones financieras familiares. Mis padres se establecieron en su nuevo estilo de vida más modesto con sorprendente gracia. La consultoría a tiempo parcial de mi padre evolucionó hasta convertirse en un pequeño negocio propio,
que brindaba experiencia en ingeniería a empresas de construcción residencial, incluido, ocasionalmente, el mío. Mi madre comenzó a trabajar como voluntaria en una escuela primaria local, y finalmente aceptó un puesto remunerado como asistente de maestro. El crecimiento de Derek fue quizás el desarrollo más sorprendente. La humillante experiencia del fracaso empresarial, seguida del entorno de aprendizaje estructurado de su puesto directivo, lo maduró considerablemente. Comenzó a salir con una mujer sensata que desafió sus tendencias más impulsivas, y desarrolló un interés genuino en la comprensión de las operaciones comerciales en lugar de simplemente perseguir el éxito rápido. Durante una cena familiar a principios de la primavera, ahora una ocurrencia mensual en lugar de la obligación semanal que había sido antes, mi madre hizo una observación que capturó lo lejos que habíamos llegado todos. Es extraño, dijo, mirando alrededor de la mesa a su esposo, sus 2 hijos y las mujeres en nuestras vidas. Durante años, me preocupé mucho por lo que le pasaría a esta familia si Jason dejaba de apoyarnos financieramente. Nunca imaginé que todos terminaríamos siendo más fuertes y felices por eso. Más tarde esa noche, mientras Alexandra y yo conducíamos a casa, me preguntó si me arrepentía de cómo se habían desarrollado las cosas. Solo de uno, respondí después de pensarlo bien. Desearía haber establecido esos límites años antes de que el resentimiento se hubiera acumulado en todos los lados, pero estoy agradecido de que hayamos encontrado el camino hacia relaciones más saludables eventualmente. Eso es lo que importa al final, estuvo de acuerdo ella, apretando mi mano. No que llegaras allí perfectamente, sino que llegaras allí. En los años transcurridos desde esa fatídica reunión en la oficina del abogado, había aprendido profundas lecciones sobre la familia, los límites y la autoestima. Había descubierto que el verdadero amor no explota ni da por sentado. Me había dado cuenta de que a veces la acción más solidaria es negarse a permitir patrones dañinos. Y, quizás lo más importante, había aprendido que el perdón no requiere volver a dinámicas poco saludables, es posible perdonar mientras se mantienen los límites necesarios para el crecimiento de todos. Mis relaciones familiares nunca serían perfectas, todos llevábamos cicatrices de los patrones en los que habíamos participado durante décadas, pero ahora estaban construidas sobre la honestidad, el respeto mutuo y el cuidado genuino en lugar de la obligación, la explotación y las expectativas desequilibradas. Esa transformación, dolorosa y desordenada como había sido, valió cada momento difícil en el camino. ¿Alguna vez ha tenido que establecer límites difíciles con familiares que lo dieron por sentado? ¿Cómo lo manejaste y cuál fue el resultado? Comparta sus experiencias en los comentarios a continuación. Si esta historia resonó contigo, por favor presiona el botón de me gusta y suscríbete para obtener más historias de la vida real sobre cómo navegar dinámicas familiares complicadas. Recuerda, a veces lo más valiente que puedes hacer es defender tu propio valor. Gracias por ver y cuídense.